Érase una vez, había una niña que, bueno, esta niña le gustaba mucho ir al colegio, le gustaba mucho estudiar, le gustaba mucho leer libros. Entonces, bueno, pues ella se la pasaba leyendo, leyendo, leyendo. Y bueno, pues un día estaba caminando así por la ciudad y entonces pues iba por la calle y entonces encontró una princesa. Y pues como esta niña había leído cuentos de princesas, entonces le dijo, oye, ¿tú te pareces a Rapunzel? ¿Sí te han dicho? Y entonces la princesa, sí, es que soy una princesa. Y, y entonces, bueno, pues empezaron a hablar, sí. Y entonces, pues se dieron cuenta que eran vecinas. Y pues es que la princesa venía de un reino, pero entonces en ese castillo donde vivía la reina, hubo un problema en las tuberías, entonces tuvieron que salir todos porque olía muy mal. Eran las tuberías del baño que se dañaron, entonces mientras las arreglaban, entonces se vinieron a la ciudad. Y bueno, pues así se conoció con esta princesa. Y bueno, pues se hicieron amigas las dos niñas. Y entonces, bueno, pues las dos se encontraban y salían. Y entonces, pues la niña le mostraba a la princesa. Ah, mira, aquí vamos al centro comercial, aquí vamos a un parque, aquí vamos a no sé qué. Y bueno, entonces le enseñé muchos lugares. Y entonces la princesa le dijo, oye, ¿y tú por qué sabes tantas cosas? Y entonces la princesa le dijo, no, pues es que a mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer. Y la princesa le decía, uy, no, qué pereza, porque yo soy una princesa, yo no tengo que estudiar todo eso. Para eso tengo otras personas que hacen ese trabajo por mí. Entonces, pues esta princesa era una princesa que le daba pereza leer. No le gustaba leer, le daba mucha pereza. Entonces, pues como tenía, si ella no entendía algo, pues le daba esas tareas a otras personas. Entonces, bueno, pues una vez pues la niña le dijo, no, pues hagamos una cosa. Eh, Te voy a leer un cuento y tú me dices si te gusta o no. Entonces, eh, esta princesa sabía que Rapunzel era una princesa porque a ella le decían eso, que ella se parecía a Rapunzel, eh, pero pues ella nunca leyó el cuento de Rapunzel. Entonces la niña pequeña pues estaban caminando y bueno, se hicieron en el parque. Y entonces la niña pequeña le empezó a leer el cuento Rapunzel y le dijo, y entonces pues la princesa al principio, ay, toda aburrida, porque no, ahora que me pongan a leer y todo eso. Y entonces sí, le gustó el cuento que le leyó la niña. Entonces le dijo, oye, eso está muy interesante, qué historia tan bonita. Y entonces, pues desde ahí pues esta niña, la niña que le leyó el cuento, desde ahí pues le empezó a prestar libros a la princesa. Y entonces la princesa empezó a leer muchas cosas, muchos libros. Y bueno, pues así fue como esta princesa se enamoró de la lectura y ahora lee muchos libros y muchos cuentos. Porque bueno, pues eso es lo que le gusta a ella, leer muchos cuentos para sentirse ella pues más princesa todavía, gracias a Disney y gracias a todos estos escritores de cuentos de hadas. Así que bueno, esta es la historia de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en una siguiente historia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.